Queridas hermanas y hermanos, si separarnos de algún ser querido a causa de un viaje, cambio de residencia o rompimiento, siempre es muy doloroso, lo es mucho más cuando la limitación de la vida, llamada muerte, nos separa físicamente de nuestros seres queridos a quienes tanto amamos. Quien no ha sufrido la muerte de un ser querido no sabe el dolor, la tristeza y la impotencia que esto ocasiona, porque quisiéramos que no se hubieran ido. Quisiéramos seguir contando con ellos, escuchar su risa, tenerlos a nuestro lado, seguir platicando con ellos, abrazarlos, que estuvieran en nuestras reuniones, en nuestra casa, en nuestros proyectos, pero lamentablemente la muerte rompe los vínculos materiales y corporales en esta tierra. La muerte, como limitación, nos recuerda que todo en este mundo es fugaz y pasajero, y también nosotros. Como conclusión de esto, el ser humano podría pensar, si todo es pasajero, entonces me dedico a buscar y a gozar todos los placeres de la vida material y corporal. Pero ante ese pensamiento, la palabra de Dios nos enseña que, si bien el ser humano tiene un cuerpo material que muere, también tiene un espíritu que puede vivir más allá de la muerte. Esta enseñanza nos lleva a entender que en la vida hay que buscar también y sobre todo los valores, los bienes espirituales, que son los que dan el verdadero y profundo sentido a la vida. Porque teniendo bienes materiales se puede tener cierta felicidad, pero viviendo los valores se alcanza una mayor felicidad. Así, estar conscientes de nuestra limitación y de que un día moriremos nos lleva a aprovechar al máximo la vida para amar y servir, y también para agradecer a Dios cada día de vida y a nuestros seres queridos la oportunidad de compartirla, y mientras están con nosotros, gozarlos, abrazarlos, besarlos, darles lo mejor. Si en la vida los bienes materiales fueran lo más importante, habría hasta quien estuviera esperando y deseando que sus seres queridos se murieran pronto para quedarse con sus bienes. Pero como no es así, ni la más grande herencia que se pueda recibir puede llenar el vacío que dejan ellos en nosotros cuando se marchan. De hecho, cuando muere alguien, lo que extrañamos de esa persona no son sus bienes materiales, sino sus bienes espirituales. Extrañamos su amor, su ternura, su paciencia, su testimonio de fe, su sabiduría, su servicio, su solidaridad, su creatividad y tantas cosas más que los hacían y los siguen haciendo únicos para nosotros. Y si no lo creen, los invito a que en este momento cada uno de ustedes piense en ese o esos seres queridos que se han marchado. Piensen un poquito, ese papá, esa mamá, ese hermano, ese amigo, ese compañero. Piensen, dediquemos un tiempo para pensar en ellos. Seguramente ni siquiera es una persona a lo mejor, sino a lo mejor son varias personas las que aparecen inmediatamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo les pregunto, ¿qué es lo que extrañan de ellos? ¿Qué es lo que nos hace llorar? ¿Qué es lo que nos hace desear que regresaran y estuvieran con nosotros? ¿Sus limitaciones? No. Quizás alguien recordará, ay, padres que mi esposo roncaba, ay, padres que mi mamá a veces era un poquito impertinente. No extrañamos esas limitaciones. Esas las soportamos cuando estaban en vida y las perdonamos. Pero lo que extrañamos de ellos es toda esa bondad que sintetiza todos los valores que tenían. Por eso, Cristo en la parábola que hemos escuchado nos recuerda que el juicio que hará Dios sobre nuestra vida no consistirá en los años que cumplimos o en cuántos bienes materiales compramos, la fama que logramos,
los viajes que hicimos o los lugares que visitamos, los cursos o títulos que conseguimos, sino más bien las actitudes positivas que tuvimos y el amor hacia los demás sintetizado en las obras de misericordia. Porque solo cuando se tiene amor en el corazón puede surgir de él la misericordia. Por eso, al inicio de esta misa mencioné que, unidos a Cristo, daríamos gracias por todo el bien que nos hicieron y dejaron nuestros seres queridos. Y también he hablado de nuestra esperanza en su resurrección, en que vivirán para siempre, porque si en nuestra mente y corazón no hay día en que no estén presentes, imagínense en la mente y en el corazón de Dios, que son infinitamente más grandes y bondadosos que el nuestro. Por eso Jesús les dijo cuando llegó el momento final de su existencia, cuando fueron purificados: pasa, bendito de mi Padre, pasa, bendita de mi Padre, toma posesión del reino preparado para ti desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios, antes de crearnos, deseaba ya lo mejor para cada uno de nosotros. En este momento, digámosle a Dios que extrañamos a nuestros seres queridos. Démosle gracias por ellos. Si es necesario, derramemos una lágrima porque los extrañamos, pero después llenemos nuestro corazón de esperanza en la resurrección y de agradecimiento porque Dios perdona sus pecados y los lleva a la vida eterna. Y también pidamos por nosotros para que, mientras tengamos el don de la vida, la vivamos con responsabilidad, agradecimiento y amor. Y que nunca falte tampoco nuestra oración por aquellos difuntos que murieron sin un familiar, sin alguien que los recuerde, sin alguien que haga oración. Pidamos por todos esos difuntos que en este día no tienen quien haga una oración por ellos, sabiendo que la Iglesia todos los días y especialmente hoy ora por todos los difuntos. Y para que algunas personas tengan clara perfectamente la diferencia entre el día 1 y 2 de noviembre, les cuento el cuento de mi libro Cuentos para entender el Evangelio. Se llama Los astronautas. El 1 de noviembre, Altagracia y su nieto Paquito fueron al cementerio. Mientras ella aseaba la tumba de su esposo, que recientemente había fallecido, el niño le preguntó: ¿está aquí mi abuelito? Ella le dijo: no, tu abuelito no está aquí. Entonces el niño preguntó: si no está aquí, ¿para qué venimos a este lugar? Doña Altagracia colocó unas hermosas flores en el florero, se sentó al borde de la tumba y luego acercó al niño para explicarle. Le dijo: nosotros somos cristianos. Creemos que después de la muerte el cuerpo regresa a la tierra y se vuelve polvo, pero también creemos que nuestro espíritu se encuentra con Dios. En esta tumba están los restos de tu abuelito, pero él ya está en la presencia de Dios. Si limpiamos y arreglamos este lugar es para rendirle homenaje, pero la mejor manera de recordarlo es pedir por él en la misa y darle gracias a Dios por su bondad. Al niño le surgieron muchas dudas y comentó: si mi abuelito ya está con Dios, ¿de qué sirve que pidamos por él en la misa o que le ofrezcamos a Dios oraciones en su nombre? ¿Necesita de eso para estar definitivamente con Dios? Doña Altagracia comprendió la confusión del niño y decidió explicarle mejor. Le dijo: para que entiendas, te voy a poner un ejemplo haciendo una comparación. Y luego le pidió: imagina que la Iglesia es un grupo de astronautas que quieren llegar a la Luna. El grupo está subdividido en otros 3. El primero lo forman quienes apenas se preparan para el viaje. El segundo está configurado por aquellos que ya están dentro de una nave volando hacia la meta. Y finalmente, el tercer grupo
está constituido por quienes ya llegaron triunfalmente a la luna. Este último grupo ya goza del lugar. Paquito se entusiasmó con el ejemplo y preguntó, según esta comparación, ¿en cuál de los tres grupos estaría mi abuelito? La abuelita le contestó, estaría en los que están viajando dentro de la nave. Paquito interrumpió, ¿eso significa que aún no llega a su meta? Doña Altagracia continuó con la comparación y dijo, efectivamente, como su cohete aún no llega a la meta, necesita combustible y una buena guía u orientación para llegar más pronto a su destino. Paquito se preocupó por su abuelo y preguntó, ¿cómo puedo ofrecerle gasolina y ayuda a mi abuelo? Ella le dijo, para elevarse cada vez más alto, necesita de una gasolina espiritual. Ese combustible se lo podemos ofrecer con la Santa Misa, nuestra oración y nuestros sacrificios. Paquito volvió a preguntar, ¿eso significa que si asisto a misa, pido por él y le ofrezco a Dios algún sacrificio, puedo ayudar a mi abuelito para que llegue más pronto a su meta? Doña Altagracia movió la cabeza asintiendo y le dijo, la Iglesia de Jesucristo está formada por la Iglesia militante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. Y para que no quedara ninguna duda, le explicó con paciencia. La Iglesia militante somos todos los cristianos que aún vivimos en esta tierra. El niño preguntó, ¿por qué se le llama así? Ella le aclaró, se le llama militante porque somos la milicia, los militares de Dios que defendemos el bien y nos esforzamos por construir una sociedad mejor. El segundo grupo es la Iglesia purgante. Está formada por aquellos difuntos que murieron siguiendo a Cristo, pero necesitan purificar o purgar algunos pecados. Este grupo es semejante al que viaja en la nave. Los difuntos ya dejaron este mundo, pero aún no se encuentran definitivamente con Dios. No pueden alcanzar su meta sin la completa perfección, y mientras logran ese grado permanecen en una etapa llamada purgatorio. Nosotros podemos ayudarles con misas y oraciones para que su purificación sea más breve. De hecho, la Biblia, en el segundo libro de los Macabeos, pide que seamos solidarios con los difuntos. Dice, obra santa y piadosa es orar por los difuntos para que descansen de sus penas. Paquito comentó, voy a orar mucho por mi abuelito para que pronto salga del purgatorio. Altagracia concluyó diciendo, cuando las personas se han arrepentido de todas sus faltas y se han purificado, salen del purgatorio para vivir inmensamente felices en la presencia de Dios. Al llegar a su meta, se convierten en santas y forman parte de la Iglesia triunfante. Los santos y santas pueden interceder por nosotros ante Dios y también pueden interceder por los difuntos para que un día todos gocemos de la vida eterna y plena que ellos gozan. Por eso, el día 2 de noviembre, la Iglesia entera pide por los fieles difuntos y el día 1 por quienes ya llegaron a su meta. Con nuestras oraciones y las de la Iglesia, tu abuelito pronto llegará a su meta y será santo. Entonces lo recordaremos en la fiesta de todos los santos. En este momento los invito a que cada quien tenga presente a su difunto y especialmente en este momento, antes de pedir por ellos, que este momento sea de agradecimiento. Incluso pueden decirle a su difunto, gracias papá, gracias mamá, gracias esposo, por esto, por aquello más. Guardamos un momento de silencio.